Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un tema que, a ver, parece simple, pero es todo un mundo. Quiero hablar por radio, ¿qué antena uso? La cosa es que no hay una respuesta fácil. No es lo mismo querer charlar con alguien al otro lado de la ciudad que, no sé, lanzarse a la aventura de contactar con una estación a miles de kilómetros. Para analizarlo a fondo tenemos aquí un manual técnico de referencia, antenas y sistemas aéreos para VHF u HF y, bueno, varios análisis más modernos. La misión de hoy es simple. Vamos a intentar construir una guía para elegir la antena perfecta para cada ocasión. Me gusta la idea, porque es que es así. No existe la mejor antena en abstracto. La pregunta siempre es, ¿la mejor antena para qué? Y todo nace de una decisión fundamental. ¿Quieres hablar con todos a tu alrededor o quieres mandarle un mensaje muy específico a alguien que está muy, muy lejos? Eso lo cambia todo. Vale, pues empecemos por ahí. Esa gran elección. Comunicación local o larga distancia, lo que en el mundillo se llama DX. ¿Cuál es el concepto físico que separa esas dos misiones? Pues el concepto clave es el patrón de radiación. A ver, imagina que la energía de tu radio es como el agua de una manguera. Para hablar en local, lo que quieres es un aspersor, ¿sabes? Algo que riegue todo el jardín por igual, en 360 grados. Ajá. Pero para el DX, para la larga distancia, lo que quieres es una pistola de agua a presión, un chorro fino, potente y que apunta a un sitio muy concreto. Un aspersor contra una pistola de agua. Me gusta, es muy visual. Vale, pues vamos con el aspersor. La comunicación local. Estoy en mi ciudad. La señal viaja más o menos en línea recta y quiero cubrirlo todo sin tener que estar moviendo la antena, claro. Exacto. Para eso necesitas un patrón omnidireccional. Omni, del latín, todo, significa que la antena irradia con la misma fuerza en todas direcciones del plano horizontal. La ventaja es evidente. La montas y te olvidas de apuntar. Hablas con quien sea, esté donde esté. Suena a la solución más cómoda para el día a día. ¿Y qué pinta tienen estas antenas aspersor? Las fuentes mencionan un par de diseños muy comunes. Sí, los dos ejemplos clásicos son la vertical de cuarto de onda, que es esa varilla corta que se ve en muchos coches. Sí, la típica. Y luego está su hermana mayor, por así decirlo, que es la antena vertical colineal. Esas antenas blancas, largas, de fibra de vidrio, que se ven en muchos tejados. Y esas, las colineales, las más largas, siempre prometen más ganancia, ¿no? Los papeles hablan de 11 o 12 dBi. Antes de meternos en qué es la ganancia, ¿cómo lo hace? ¿Cómo consigue más alcance una simple varilla si no está apuntando a ningún sitio? Ahí está el truco. Una colineal, en realidad, son varias antenas simples apiladas, una encima de la otra. Y al alimentarlas todas a la vez en fase, el patrón de radiación, que en una antena simple sería como un donut, ¿vale? Sí, una rosquilla. Pues imagina que pones la mano encima de ese donut y lo aplastas. Se hace mucho más ancho, pero también mucho más plano. Toda esa energía que antes se iba para arriba, hacia el cielo, o para abajo, hacia el suelo, ahora se concentra en un disco finísimo y muy potente que se dispara directo al horizonte. ¡Qué buena imagen! O sea, no apuntas en horizontal, pero sí que estás apuntando en vertical. Sacrificas la comunicación con los aviones para tener una señal mucho más fuerte a ras de suelo. Precisamente. Por eso están perfectas para cubrir una ciudad o un valle. Pero aquí viene lo interesante. Una de esas ironías de la radio que a mí me encantan. A ver, Esa misma característica, ese lóbulo de radiación súper bajo, pegado al horizonte, la convierte en una herramienta secreta y sorprendentemente buena para el DX. Un momento. ¿Me estás diciendo que la antena, que es perfecta para la charla local, es también una herramienta para contactos a miles de kilómetros? Eso parece lo contrario. Pues sí, es posible gracias a la atmósfera. A veces, en la troposfera, se forman unas capas de aire, unos conductos, que actúan como si fueran fibra óptica para las ondas de radio. Como autopistas en el cielo. Exacto. Son autopistas mágicas. Y para meter tu señal en esa autopista, que está justo en el horizonte, necesitas lanzar tu energía muy plana. Y para eso, la colineal es perfecta. Inyecta la señal en ese conducto y puede viajar distancias increíbles. Alucinante. O sea que con la misma antena con la que hablo con un amigo a 5 kilómetros, un buen día podría acabar hablando con alguien a 500. Exactamente. Es una herramienta de doble uso, sin duda. Vale, entiendo lo del conducto. Es una autopista que a veces está y a veces no. Pero la mayoría de las veces para el DX no tenemos esa suerte.
Hay que forzar el camino. Pasamos del aspersor a la pistola de agua a presión, ¿no? Ahí es donde entramos en el mundo de las antenas direccionales. El objetivo ya no es regar el jardín, es darle a una lata puesta en la valla del fondo. Para eso necesitas enfocar toda tu energía. Y eso solo se consigue con antenas de alta ganancia. Y aquí la reina, supongo, es la que todo el mundo ha visto alguna vez en un tejado. Esa que parece como un rastrillo o el esqueleto de un pez. La antena Yagi-Uda. La misma. Probablemente el diseño direccional más famoso de la historia. Una genialidad. Vamos a desmontarla. Tiene como varias varillas, ¿no? ¿Qué hace cada una? Una Yagi tiene, digamos, 3 tipos de elementos. En el centro está el elemento activo, el que se conecta al cable de la radio. Detrás hay una varilla un poco más larga, el reflector. Y por delante, una o varias varillas algo más cortas, los directores. O sea que el reflector es como una pared que rebota la señal hacia adelante. Eso es. Y los directores son como una serie de lentes que la van enfocando cada vez más. Es buena esa analogía. Es una analogía excelente. El reflector es el espejo de una linterna. Se asegura de que nada de energía se escape hacia atrás. Y cada director que añades es una lente más que concentra y estrecha el haz. El conjunto es un cañón de ondas de radio, literalmente. Vale, tenemos el cañón de radio. Lo apunto a mi objetivo. ¿Y qué gano con eso? ¿Solo que la señal llega más fuerte? Ganas 2 cosas, que son las 2 caras de la misma moneda. Primero, sí, una alta ganancia en la dirección a la que apuntas. Tu señal llega mucho más fuerte. Pero igual de importante es la segunda, el rechazo de todo lo demás. Al ser tan direccional, la antena es sorda a las señales y al ruido que vienen de los lados o de la espalda. Se llama relación frente-espalda. Claro, es que en recepción funciona igual. No solo es un cañón, también es como un telescopio para escuchar, que solo pilla lo que viene de una dirección y ignora el ruido de fondo. Exacto. Y en VHF y UHF, donde las señales de DX son muy débiles y pueden estar enterradas en ruido, esa capacidad de filtrado espacial es absolutamente crucial. Es la diferencia entre oír algo o no oír absolutamente nada. Las fuentes hablan de ganancias muy distintas para las Yagis, desde 7 decibelios hasta más de 15, para que nos hagamos una idea qué significa ese salto en la práctica. Significa pasar de la noche al día. Cada 3 decibelios, en la práctica, es como si duplicaras la potencia de tu transmisor. Pasar de una Yagi pequeña a una grande puede ser como multiplicar tu potencia efectiva por 10, por 20 o más. Vaya. Una señal que con la antena pequeña ni se oía, con la grande se vuelve perfectamente clara. En el DX, cada decibelio se lucha. La Yagi es la reina, pero por lo que veo no está sola. Los textos mencionan otras opciones para DX, como las antenas de tipo loop o lazo. Citan la Delta Loop con forma de triángulo y la Quad, que es cuadrada. Sí, son una alternativa muy, muy interesante. El principio es similar, también usan reflectores y directores, pero el elemento principal es un cuadro cerrado de una longitud de onda. Y eso les da algunas características. ¿Cómo cuáles? Pues una que se menciona es que suelen tener un ancho de banda un poco mayor que una Yagi de ganancia parecida. Son un poco más permisivas, por así decirlo. ¿Y de rendimiento? ¿Son comparables? ¿Una Quad de 11 elementos, que suena a un bicho enorme, qué ganancia puede tener? Una Quad de ese tamaño es una bestia, sí. Puede llegar a ganancias muy altas, del orden de 14 a 16 dBi. Compite de tú a tú con las Yagis largas. Al final, la elección entre una y otra es, bueno, a menudo es una cuestión de mecánica o de gustos. Ambas son armas formidables. Vale. Yagis y lazos. Pero si subimos más a UHF o microondas para hacer contactos extremos, a veces rebotando señales en la luna, ahí se necesitan ganancias estratosféricas de 30 dBi o más. ¿Qué se usa para eso? Ahí ya entramos en el territorio de las antenas parabólicas. El principio es el mismo que la antena de la tele por satélite, pero a lo grande. ¿Y cómo funciona? Porque parece un cubo gigante para recoger señales. Esa es la idea, sí. Una parábola tiene una propiedad matemática maravillosa. Cualquier onda que llega paralela a su eje se refleja y se concentra en un único punto, el foco. Y al revés, claro. Si pones una pequeña antena en el foco, el plato refleja todas las ondas en un haz perfectamente recto y coherente. Como un láser. O sea que el plato no es la antena, es un espejo gigante. La antena de verdad es la pieza pequeña que está en el foco. ¿Correcto? El plato es un concentrador de energía. Y cuanto más grande es,
más energía capta y más estrecho es el haz. Es pura geometría. Me imagino que un haz tan estrecho, como dices, como un láser, tiene consecuencias operativas serias. Si apuntar una Yagi ya es delicado. Esto es otro universo. El haz de una parabólica grande puede tener una apertura de solo 1 o 2 grados. 1 o 2 grados, sí. Eso significa que si te equivocas al apuntar por el ancho de un dedo, con el brazo extendido, la señal no llega o no recibes absolutamente nada. Requiere sistemas de apuntamiento motorizados de una precisión brutal. Es como intentar darle a una moneda a 1 kilómetro con un puntero láser. Increíble. Llevamos todo el rato hablando de ganancia, de decibelios. Creo que es momento de definirlo bien. Físicamente, ¿qué es la ganancia? Porque suena a crear energía de la nada. Y eso sé que no es posible. Esa es la confusión más habitual, y es clave aclararlo. La ganancia no es crear energía, es enfocarla. Es una medida de la capacidad de la antena para concentrar la potencia en una dirección, siempre, a costa de quitársela al resto de direcciones. La fuente lo define muy bien: favorecer la irradiación en una dirección a expensas de las restantes. Es un juego de suma cero. Entonces, para el DX, ya sea con una Yagi o una parabólica, esta capacidad de enfoque, esta directividad, es la clave. ¿Cuáles son las dos funciones que cumple para que ese contacto a distancia sea posible? Cumple 2 misiones vitales. En transmisión, concentra toda la potencia de tu equipo para compensar las pérdidas brutales de la señal al viajar. Una de las fuentes lo explica muy bien. Con una buena antena, 25 vatios pueden tener el efecto de 300. Es pasar de gritar en un estadio a usar un megáfono para hablar con una sola persona. Exacto. Y la segunda misión es en recepción. Lo que decíamos, actúa como un filtro espacial. Te permite escuchar en una sola dirección, ignorando todo el ruido que llega de las demás. Y así puedes desenterrar señales increíblemente débiles. Esto me lleva a pensar que usar una antena direccional no es solo una cuestión de eficacia. Es también una cuestión de ética operativa, de ser un buen vecino en la radio. Absolutamente. Se alinea a la perfección con la filosofía que promueve la IARU, la Unión Internacional de Radioaficionados. El principio es: no malgastes energía. Si diriges la potencia solo hacia donde está la otra persona, evitas molestar a otras estaciones y además te permite hacer el contacto con la mínima potencia necesaria, que es uno de los pilares de la buena práctica. Para atar todos los cabos, cuando usamos estos diseños tan complejos para el DX, con toda su ganancia, ¿qué es lo que en el fondo estamos intentando superar? ¿Contra qué luchamos? Luchamos contra la física más básica, la ley de la inversa del cuadrado. Luchamos contra el enorme debilitamiento que sufre la señal al viajar por el espacio. La ganancia de la antena es nuestra herramienta para contrarrestar esa atenuación y lograr que un puñado de fotones, después de un viaje larguísimo, lleguen a su destino con fuerza suficiente. Pues ahí lo tenemos, todo un viaje, desde la humilde varilla que riega de señal nuestra ciudad hasta el haz preciso de una parabólica que apunta a la luna. La elección de la antena, al final, no es más que adaptar la forma de nuestra energía al objetivo que nos hemos marcado. No se podría decir mejor. Se trata de poner la energía donde la quieres y no donde no la quieres. Es la diferencia entre gritar en una habitación vacía y susurrarle un secreto a un amigo. Y para terminar, una última reflexión que se deriva de todo esto que hemos hablado. Hemos visto cómo esos conductos troposféricos, esas autopistas mágicas, dependen de unas condiciones atmosféricas muy concretas, y cómo nuestra antena intenta engancharse a ellos. La pregunta que dejamos en el aire es: en un futuro, ¿cómo podrían los cambios en los patrones atmosféricos, el clima, afectar a la formación y fiabilidad de estas rutas de propagación? ¿Y podría esto, a su vez, cambiar lo que hoy consideramos la antena ideal para el DX del mañana?